gracias por su asistencia. Para mí es un agrado y un honor que Mireya Dávila me haya pedido moderar el panel de lanzamiento de su libro, Presidencialismo a la chilena, coaliciones y cooperación política 1990-2018, publicado por la editorial Universitaria. El libro, que va a ser comentado posteriormente, abarca los mecanismos que mantuvieron la coalición política en funcionamiento durante ese periodo y lo compara con periodos previos en que también hubo presidencialismo coalicional, pero por cierto con mucho menos éxito. La profesora Mireya Dávila es licenciada en Historia de la Universidad Católica, tiene un magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y es doctorada en Ciencia Política en North Carolina Chapel Hill. Su trabajo se ha centrado básicamente en el gobierno, mirando las políticas públicas, los mecanismos de representación en los gabinetes presidenciales de los últimos años, y también aspectos relacionados con derechos humanos y con la reforma del Estado. Su presentación y el libro van a ser comentados por Alejandra Kraus. Alejandra es abogada, fue ministra de Planificación y Cooperación del gobierno de Ricardo Lagos y posteriormente de Trabajo y Previsión Social durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Actualmente es presidenta de la Fundación Chile 21 y ha trabajado en materia de políticas públicas y también en el sector privado. El segundo comentarista es el profesor Juan Pablo Luna. Juan Pablo es profesor titular de la Escuela de Gobierno y del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica. Ha publicado numerosos libros y artículos en materia de representación política, institucionalización de partidos políticos en América Latina y los problemas de la segmentación en la representación de los partidos, además de otros temas que son más recientes, como su preocupación por el crimen organizado. Bueno, los saludamos y sin más, dejo con la palabra a la profesora Dávila. Muchas gracias a todos y todas por estar acá hoy día. Estoy muy contenta, es mi primer libro y espero que no sea el último, así que por favor lo leen y me lo comentan. Estoy muy contenta y quiero agradecer a toda la gente que colaboró en esta obra que fue larga y esforzada, pero de todas maneras ya hoy día está escrita. Quiero agradecer al Fondo Juvenal Hernández y a su comité editorial que seleccionó mi trabajo, a la editorial Universitaria, que trabajó en la edición y que es un libro muy bonito, a Rodrigo Geldemal, que fue el que me regaló generosamente su foto, y eso lo aprecio mucho, y a todos los que leyeron, a todos y todas los que leyeron mi manuscrito en el tiempo y que arrancó con mi tesis doctoral allá hace varios tiempos ya en Carolina del Norte con mi profesor Jonathan Harling, que hoy día está escuchándome acá. Y también quiero agradecer al expresidente Lagos, que si bien no pudo estar hoy día y me mandó un saludo, que escribió el prólogo y en el cual yo aprendí largamente lo que es gobernar y espero seguir pensando en el tema. Les quiero comentar hoy día brevemente de qué se trata mi libro, para que después lo lean, lo comenten y lo piensen. Básicamente, mi libro se trata sobre el poder. Se trata de cómo una coalición de gobierno en un sistema presidencial como el chileno gobierna. Y eso es muchas veces contraintuitivo, porque gobernar significa y el poder tiene que ver con concentrar, y una coalición de gobierno hace precisamente lo contrario, lo comparte. Entonces, mi pregunta arrancó de entender por qué desde el 90 en adelante las coaliciones fueron distintas en Chile
con respecto a 1963 y cómo la concertación parece ir o fue en contra de esta lógica que dice la literatura, que hay una especie de tensión no resuelta entre un sistema presidencial que concentra poder en el presidente y un sistema de coaliciones que comparte el poder y que han generado mucha inestabilidad no solo en los gabinetes, en las coaliciones, sino que también en los regímenes presidenciales. Todo lo que pasó con el golpe de Estado y la literatura profusa que hay sobre ese tema tratan de argumentar que hay un déficit institucional en el presidencialismo que explica esta inestabilidad. Entonces, mi pregunta es, fue por qué, cómo fue, qué pasó. Y yo me centré en un argumento complementario al argumento institucional formal que tiene que ver con las reglas informales y me centré específicamente en la gobernabilidad de la coalición y mi argumento desarrolló el tema de las reglas informales, que todos aquí los cientistas políticos que me acompañan hoy día saben que estudiar las reglas informales es complejo porque cuesta mucho identificarlas y poder seguirlas. Entonces, yo me centré en ellas para argumentar que la concertación en un primer momento desarrolló ciertas reglas informales que le permitieron reducir el conflicto al interior de la coalición. Y básicamente estudié 4 reglas informales que son el suprapartidismo, la proporcionalidad, tanto cuantitativa como cualitativa, la transversalidad y el uso político de los tecnócratas. ¿Por qué estas reglas? Tomé algunas de la literatura, que es la proporcionalidad, que tiene que ver básicamente cómo los partidos que están en el Congreso, en un sistema parlamentario, dividen los gabinetes, y en este caso en un sistema presidencial, cómo el presidente, que es el jefe de la coalición, distribuye el poder en los gabinetes. Lo que hizo la concertación fue que le dio mucho más poder al presidente en un primer momento, vis a vis lo que había sido la democracia de presidencialismo coalición pre-73. La proporcionalidad tiene que ver básicamente con esta representación lo más parecida posible al balance en el Congreso, la transversalidad, que es una norma que es una regla informal bastante específica de la concertación, que tiene que ver con alternar las militancias de los ministros y los subsecretarios, y que funcionó como reloj en la concertación, y el uso político de los tecnócratas, pensando en la importancia, que me imagino que el profesor Luna después va a mencionar, de los partidos políticos, que en el fondo muchas veces en otras democracias latinoamericanas los tecnócratas son independientes de la política, y lo que hizo la concertación fue poner a tecnócratas en cargos importantes, pero todos con vínculos, salvo uno, a los partidos políticos. Entonces esas fueron las 4 reglas informales que yo me dediqué a investigar desde 1990 en adelante, y estudié todos los gobiernos, partiendo por el gobierno de Elwin, que yo creo que es bastante excepcional en términos de la aplicación de estas reglas. Estudié los 4 gobiernos de la concertación, estudié el primer gobierno del presidente Piñera y el gobierno de la nueva mayoría, que es la concertación más el PC y unos partidos menores, y lo que alcancé a ver del segundo gobierno del presidente Piñera, que llegó hasta el 2018. Mis principales conclusiones hay dos grandes áreas que tienen que ver con, primero, que sí se puede estudiar las reglas informales, o sea, si uno se dedica a tratar de tracear y de seguirle la pista a estas reglas, se pueden estudiar y de alguna forma comprueba lo que dice también la literatura especializada, es que estas reglas informales complementan a las reglas formales. En un sistema presidencial en que el presidente concentra tanto poder como el chileno, las reglas informales permitieron acomodar de alguna forma a los partidos de la concertación y disminuir el conflicto que siempre se da, y lo hemos visto a través de la prensa, entre los partidos políticos, el presidente, con respecto a la asignación de cargos de ministros y subsecretarios. Segundo, me parece que son importantes las instituciones. Yo sé que esto la literatura lo dice el BID, lo dice todo el mundo, las instituciones importan. Bueno, este libro también dice lo mismo. Y importan pensando además en el momento que estamos hoy día, que tiene que ver con el rediseño del sistema político en su conjunto. Después me parece también que más allá de estas 4 reglas en especial, me parece que sí las coaliciones, si es que mantenemos un sistema presidencial como el que tenemos o parecido, tienen que tener ciertas reglas de acuerdo de cooperación. ¿Por qué? Porque estas reglas permiten disminuir el conflicto. Al haber reglas que son conocidas por todos y son respetadas por todos, me parece que eso ayuda a que la repartición del poder no sea un espacio de conflicto, como lo hemos visto, lo vimos al final del gobierno de la presidenta Bachelet, y lo hemos visto especialmente en los gobiernos del presidente Piñera, en que más de la mitad de los miembros del gabinete y los subsecretarios son independientes. Y esto, desde el punto de vista de la coalición, afecta. Creo que también el presidente Piñera en su gobierno ha roto bastantes ritos de esta informalidad que tiene que ver con el suprapartidismo y cómo gobierna con los partidos.
Y me parece que desde el punto de vista de lo que estamos viendo hoy día en Chile, esta gran crisis del sistema político, me parece que el sistema hiperpresidencialista no puede seguir funcionando como ha estado. Creo que hoy día la gran presión que hay por democratizar la sociedad chilena en todos los sentidos posibles hace muy necesario el discutir que cuando se hable del nuevo régimen de gobierno haya una discusión de un mayor balance entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tenemos que preguntarnos cómo queremos distribuir el poder entre las dos principales instancias de representación que son el Congreso y el Ejecutivo. Me parece que como ha sido el hiperpresidencialismo en Chile ya no es viable y que debe haber este mayor equilibrio. Y voy a terminar con algo que probablemente lo van a abordar Alejandra y Juan Pablo, que tiene que ver con los partidos. Me parece que no se puede hablar de lo que estamos conversando en Chile hoy, de un nuevo régimen, de un nuevo sistema de gobierno sin mencionar a los partidos políticos. Creo que los partidos políticos siguen siendo esenciales. Trato de pensar cómo puede uno organizarse de manera distinta en sociedades complejas sin partidos políticos y todavía no se me ocurre. A lo mejor a alguien se le ocurre y es genial, pero a mí no se me ocurre. Y creo que hay que modernizar los partidos políticos. Creo que el Congreso tiene que discutir, y más allá, la convención y la sociedad que le interese la política, discutir cómo organizamos las distintas maneras de pensar. Creo yo que eso va a ser muy importante en la convención y me parece que mi libro es un aporte a entender cómo gobernó la coalición en un contexto probablemente que no se va a repetir y espero que no se repita como el de la transición, pero más allá de estas reglas específicas, cómo una coalición de gobierno genera ciertos acuerdos de cooperación para poder gobernar. Así que ese es mi libro, espero que lo lean, les entretengan, tienen hartas entrevistas de gente que me ayudó mucho y nada, quiero agradecer una vez más a la gente que cooperó conmigo en su lectura y en el apoyo de este libro. Eso, así que les cedo el comentario a la Ale, a Alejandra y a Juan Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le pido a Alejandra entonces que tome Gracias. la antorcha. La posta. Buena antorcha, me parece bien. La acepto viniendo de la Mireya. A ver, yo voy a agradecer a Mireya sin duda la invitación que me hiciera a comentar el libro. Y me pareció, obviamente, mi forma de aproximarme y analizar el libro va a ser probablemente muy distinta a la del profesor Luna. La mía surge a partir de mi experiencia vivencial de lo que han sido estos 32 años, sumados a los de la dictadura. Y me pareció importante recordar unas palabras, las palabras, o parte de las palabras, del presidente Elwin del día 12 de marzo de 1990, en su discurso magistral del Estadio Nacional, en que decía: hoy asumimos el compromiso de reconstruir nuestra democracia con fidelidad a los valores que nos legaron los padres de la patria y que configuran lo que el cardenal Silva Enríquez, ese varón justo y gran amigo del pueblo, a quien tanto debemos, ha descrito hermosamente como el alma de Chile. El amor a la libertad y el rechazo a toda forma de opresión, la primacía del derecho sobre la arbitrariedad, la primacía de la fe sobre cualquier forma de idolatría, la tolerancia a las opiniones divergentes y la tendencia a no extremar los conflictos, sino procurar resolverlos mediante soluciones consensuales. Estos valores imperarán de nuevo entre nosotros. ¿Por qué me pareció importante, Mireya, partir por estas palabras? Porque coincidiendo contigo, y algo que tú misma señalabas digamos, en tu inicio, en tus palabras, las reglas informales que han sido claves en estos procesos de generación, o han sido claves en nuestro proceso de recuperación de la democracia, instalación de los gobiernos, del presidencialismo en nuestro país, creo que la particularidad de nuestro proceso es justamente que estas reglas informales, o algunas de ellas, surgen entre muchos más actores que solo los partidos políticos o la dirigencia o quienes asumen el poder político. Y esa es probablemente el peso
que tuvieron estas reglas informales al inicio. Más allá, y marcados profundamente probablemente por la carga histórica de los líderes de esa época, como tú muy bien señalas, y se va repitiendo entre a quienes entrevistas o las intervenciones a través de los años de los dirigentes de la época, así como las características personales de los líderes de esa época. A mí me pareció que era importante que nos preguntáramos si nuestro presidencialismo a la chilena, especialmente sus 24 primeros años, que son parte del libro que hoy comentamos y que es fruto de la investigación, Mireia, te tengo que felicitar porque es acuciosa, es documentada, y tengo que referirme a ti como profesora, necesariamente. Pero tenemos que preguntarnos si efectivamente es excepcional, como tanto la calificamos. Y si es excepcional porque ocurre extrañamente, porque va a ocurrir alguna vez en la historia de nuestra democracia, o porque efectivamente es así de buena, que fue buena para el país, las personas y la política, y sus dirigentes estuvieron a la altura de los desafíos de esa época. Que por lejano que de ello no debemos perder la dimensión de sus complejidades y conflictos. Luces y sombras, fortalezas y debilidades, logros y deudas. No me voy a referir respecto de ella porque tú misma señalabas la profusa lectura, investigación que se ha hecho de ese periodo, nos permite a quienes hoy día estamos compartiendo el tenor de este libro, el contenido de este libro, y que probablemente muchos de ustedes, y que de verdad vale la pena leerlo, es entretenido, se le contribuye. Se trata de una investigación riquísima, porque permite mirar nuestra experiencia práctica en el ejercicio del poder, en sus distintas esferas, dentro de un contexto muchísimo mayor, identificando los elementos esenciales para que una coalición política sea exitosa. El juicio que tengamos de este periodo político en nuestro país nos llevará a cada uno a tomar una posición entre las propuestas que nos formulan. Yo me quedo, y creo, si hay algo, Mireia, que me fue surgiendo permanentemente al leer el libro, página tras página, y me fue resonando permanentemente, fue la colaboración y cooperación. Eso para mí, más allá, las reglas informales pueden cambiar, pueden ser otras, pueden ser distintas para los distintos periodos o épocas de nuestro país, pero el sentido de colaboración y cooperación es absolutamente fundamental para la coalición de la concertación o para cualquier otra. Y creo que eso es realmente el elemento esencial, y a propósito del proceso político que vamos a vivir, y es lo que a mi juicio se fue diluyendo en el transcurso de los años, la cooperación y la colaboración. Y por eso los partidos políticos tienen que hacer una reflexión clarísima. A mí me impresiona como permanentemente haciéndose un juicio crítico respecto de cómo se gobierna y se insta a las etapas de la construcción de acuerdos, lo que fue claramente criticado permanentemente a la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, de restaurar lo que eran los acuerdos. Sin embargo, nadie ha hecho un juicio crítico respecto al sentido de colaboración y cooperación que se fue diluyendo, que fue tomando distancia en relación a lo que fue la historia inicial de la coalición más exitosa que este país y más perdurable, fuerte que ha tenido nuestro país. Después de analizar las cifras y datos que consigna el libro, que Mireia introduce para
establecer su tesis, creo que necesariamente tenemos que sacar un aprendizaje de esos años. Si la necesidad de recuperar la democracia fue la base ideológica para la formación de la coalición de centroizquierda, que hoy, a mi juicio, debe ser la implementación de la nueva Constitución en una democracia fortalecida, paritaria, participativa, con instituciones legitimadas y desafíos de equidad, justicia, con un modelo de desarrollo sostenible en consonancia con el medio ambiente, en que la dignidad de toda persona sea el centro. De esa manera, esta nueva coalición será capaz de darle gobernabilidad al país asumiendo los desafíos de estos tiempos, tal como ocurrió el año 1988. No solo hemos vivido, fue un periodo extraordinario, inédito, sino que del cual lo hemos vivido todos los que estamos acá, pero yo fui una testigo privilegiada del mismo, y por momentos protagonista. Y por eso me pareció interesantísimo esta invitación que me hiciera Mireia de comentar su libro, pues al tener mi condición de testigo privilegiada, al ser hija de un dirigente de la época que hacen las negociaciones, van construyendo esta coalición, en la cual fui testigo de lo que le ocurría a estos dirigentes en clandestinidad durante la dictadura y las complejidades de lo que fue el retorno a la democracia. Acompañé a mi padre en distintas situaciones complejas de lo que significaba para estos dirigentes la construcción de acuerdos para realizar el plebiscito, tanto entre quienes conformaban la concertación de partidos por el no, como posteriormente ganada ya la elección por el presidente Elwin. No fue fácil, y después gobernando tampoco. Y también fui designada ministra de Estado en el gobierno del presidente Lagos, como una de las 5 mujeres que él introduce al gabinete y que entiende que está cambiando el sentido de la política. Yo creo que no fue tanto, pero ese era el sentido inicial. Y posteriormente, en el gabinete, el último año del gabinete del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, sí, con unas responsabilidades de las reformas estructurales que la presidenta Bachelet impulsó durante ese gobierno, y eso hacía tremendamente interesante y fascinante el diálogo político que debíamos realizar el último año de la presidenta Bachelet. Quiero decirles que por lo mismo puedo tener grandes apreciaciones de estos procesos, pero también críticas. Fui vicepresidenta nacional de la Democracia Cristiana durante la presidencia de Adolfo Saldívar, vale decir, cuando se empiezan a gestar complejidades en el diálogo político durante el gobierno del presidente Lagos. También fui concejal, vale decir, he estado en distintas esferas del poder, muy cerca del ejercicio legítimo del poder, y por lo mismo poder hablar de lo que fue, lo que ha sido el proceso de esta coalición. Yo creo que lo fascinante del libro, que rescata elementos esenciales para el proceso constituyente que nosotros estamos viviendo. ¿Y por qué lo digo? Porque al igual que en 1988, hay mística, existe utopía y tenemos una épica. Y yo creo que es algo que debemos ser capaces de rescatar para revincularnos con esta ciudadanía que nos empezó a ver de alguna manera esta coalición más bien como un pacto político electoral. A mi juicio, el éxito de esta coalición a sus inicios, especialmente, está dado por las vivencias durante la dictadura. Al momento del golpe de Estado éramos un país polarizado y fragmentado, y que fuimos siendo capaces de ir superando
nuestras diferencias y por sobre todo restablecer confianza. El valor de esta investigación, Mireia, a mi juicio, es que entrega elementos que permiten contextualizar la época para poder entenderla. Y que uno puede deducir que la madurez política de los dirigentes de esa época, la vinculación con la sociedad, así como el rol que distintas instituciones jugaron, validadas por la ciudadanía, como eran las organizaciones sindicales y la Iglesia Católica, fueron determinantes. Por eso yo decía al comienzo que estas reglas informales, respecto a las cuales tú le das un gran valor, están dadas más allá de los actores políticos, están construidos tácitamente entre muchos otros actores, y eso le generaron una gran legitimidad y necesaria aplicación y respeto, particularmente en relación a la autonomía, el superpartidismo que tú señalas, que es la autonomía de los presidentes para designar sus gabinetes. Para no extenderme especialmente, tengo que hacer una observación a propósito de la diferencia que se aprecia de la presidencia, particularmente del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. No puedo silenciarme. Quiero señalar que creo que se ha sido muy dura en el juicio que se tiene respecto de este liderazgo. Y particularmente porque mi juicio político personal, nosotros construimos esta coalición bajo determinadas reglas informales que tú misma señalabas, ciertos acuerdos políticos, en un periodo en que todos coincidíamos o teníamos una determinada apreciación histórica, valórica y ética respecto a esta ideología, que era la recuperación de la democracia, como tú muy bien señalas. Posteriormente se va, digamos, produciendo un desapego. No hay que olvidar, por ejemplo, un hecho que ocurre, que a mi juicio es de los primeros hechos políticos que nos debieron haber llamado la atención, cuando el entonces diputado Guido Girardi, en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, llega a la Moneda con un ataúd, cuestionando el presupuesto para salud, para el que se le había asignado a salud. Y ahí empieza, de una u otra manera, este caudillismo, personalismo, que empieza a alejar primero en forma personal y posteriormente se empieza a institucionalizar a propósito de los partidos políticos. Y empieza esta búsqueda, de alguna manera, de las identidades. El presidente Lagos no le resulta, a mi juicio, fácil la relación con algunos dirigentes de partidos políticos. Y empieza a tener relaciones paralelas. Entonces estos acuerdos y reglas informales iniciales que se le reconocieron al primer gobierno presidido por el presidente Patricio Aylwin, empiezan a diluirse paulatinamente. Sin embargo, y por eso tengo ciertas observaciones respecto a calificar que la presidenta Bachelet ya no gobierna con autonomía de los partidos políticos, sino que con la presidencia de ellos. Yo creo que habría que ser cuidadosa y hacer un análisis más detenido, más profundamente, porque me temo que quienes empiezan a prescindir de determinadas figuras son algunos partidos políticos. No nos olvidemos, a partir de la democracia cristiana, que empieza a buscar, junto con la pérdida de votos, que empieza de adhesión electoral, empieza a buscar su propia identidad. Su propia identidad. No nos olvidemos de las palabras de Ignacio Walker, su presidente, cuando señala que adhiere con matices. Eso hace, de alguna manera, un cambio de relación que empieza a diluirse. En consecuencia, creo que respecto del gobierno de la presidenta Bachelet,
se va a requerir 2 o 3 lecturas más para permitir una investigación acuciosa de lo que fue este germen de una nueva mayoría por la búsqueda de ampliar los acuerdos. Y para una pequeña observación antes de terminar, me habría gustado tener muchísimo más tiempo porque tenía mucho más que compartir. A propósito de los tecnócratas y esta regla, el uso político de los tecnócratas. Yo ahí tengo también otra observación. Yo creo que nosotros tuvimos algo distinto a tecnócratas puros. Yo creo que sí, y es la particularidad que probablemente constituyó valor. Nuestros ministros, y particularmente en el área económica, eran grandes técnicos, pero todos con vinculación política. No hay que olvidarse que Foxley, después de ser ministro de Hacienda, fue presidente de la democracia cristiana, incluso precandidato presidencial, como opciones presidenciales al interior de la democracia cristiana, fue ministro de Estado en varias oportunidades, particularmente Relaciones Exteriores en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Consecuencia, técnicos, pero que no se alejaron de la política, que establecieron reglas técnicas, particularmente en la administración financiera del Estado, muy validadas y valoradas, sin embargo, siempre dentro de un análisis político. Recuerdo intervenciones digamos, relatos de mi padre de lo que fue la pugna al interior del gabinete del presidente Elwin con el ministro de Hacienda, donde cada ministro buscaba presupuestos determinados para las áreas. Mi propia experiencia en el gobierno del presidente Lagos con Nicolás Izaguirre, en las áreas determinadas, yo tenía el mandato presidencial de vincularme con los pueblos originarios. En consecuencia, impulsamos un programa elaborado junto con el BID. Era una relación directa y sabemos las implicancias técnicas y presupuestarias de lo que es este diálogo al interior de los gobiernos. Sin embargo, los ministros tenían esta apreciación política. Y para que les digo, en el gobierno de la presidenta Bachelet, donde con Rodrigo Valdés inicialmente el tema pensiones, y posteriormente con Nicolás Izaguirre, donde era un diálogo permanente entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda. Yo creo que ahí nos alejamos un poco del concepto propio de los tecnócratas, y probablemente la centroizquierda también tiene una distancia al mismo. No nos gusta. Y creo que Piñera exacerbó, y sí, no voy a profundizar, porque los invito a todos a leer el libro, en que claramente Sebastián Piñera gobierna de manera distinta, a propósito de las reglas informales, las utiliza de distintas maneras, las valoriza de distintas maneras, y yo creo que podemos llegar incluso, yo llego incluso a sostener de que la forma de gobernar de Piñera no es ni siquiera tiene los elementos esenciales desde la ciencia política para entender que se trata de una coalición política. Son otros los elementos. Y por último, mi querida, yo agradezco profundamente este libro, particularmente por el momento en que se publica. De verdad, Mireia, hoy necesariamente la política debe revincularse con una ciudadanía más exigente, más informada, y que exige conducta y decisiones transparentes de cara a la ciudadanía y en beneficio de todas y todos, sin conflictos de interés, y en eso no debemos renunciar. Es la nueva distribución del poder, sin duda, la redistribución del poder, la mayor participación, pero hay mandatos éticos que nos obligan a esta nueva vinculación. Adhiero plenamente a lo señalado por ti, en el sentido que el nuevo ciclo de la política chilena está por verse. Los comportamientos de la dirigencia política y partidarias abren muchas interrogantes. Las características de los liderazgos que vayan surgiendo son de verdad aún una incógnita.
pero espero que la experiencia de este segundo gobierno de Sebastián Piñera y lo que ha sido su administración para enfrentar las deudas sociales y políticas desde octubre del 2019 y profundizadas durante la pandemia nos permitan encontrar esa épica y mística perdida y reconocer los liderazgos que la ciudadanía de hoy demanda. El imperativo ético y político de la centroizquierda es recuperar esa decisión y voluntad de colaboración y cooperación, no para volver a cargos públicos, sino que a servir a Chile. Son demasiados los desafíos y se tiene que estar a la altura de ellos. Las reglas informales propias de la época, nueva, que se va a instalar en nuestro país, van a surgir, pero sin colaboración y cooperación no va a ser posible. No hay un modelo único de transición democrática, pero lo que sí debemos reconocer que hay ciertos elementos intransables, como lo son la fuerza moral de la no violencia, el diálogo, la protección de los derechos fundamentales, la responsabilidad por los errores del pasado, y liderar y llevar adelante las reformas políticas y las económicas, colocando a la persona humana y su dignidad en el centro de la sociedad y de las decisiones. Y ello sin duda fue un eje rector de ese periodo y que hoy nuevamente nos interpela en el momento histórico en que nos encontramos. Por eso esta investigación, hoy asumiendo nuestra historia y lo hecho, podemos legítimamente plantearnos los desafíos de estos nuevos tiempos. Solo agradecerte, Mireia, agradecerle a cada una de las personas que se encuentran presentes de esta oportunidad de poder compartir pensamientos en un tiempo acotado, con un análisis mayor que debemos necesariamente realizar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Le doy la palabra entonces a Juan Pablo para que inicie su comentario. Bueno, muchas gracias, Mireia, Hugo, por la invitación, a Linar también. Yo no puedo empezar sin mencionar que es una gran alegría por una amiga a la que vi sufrir con este trabajo, tanto en Chile como en Chapel Hill. Por ahí veo que están quienes en aquel momento llamábamos Panchita y Laurita en el chat, y mientras nosotros cocinábamos, después de haber salido de clase, de tener que leer, Mireia siempre estaba con una atención que refleja muy bien el prólogo que escribió el presidente Lagos para el libro, que es la atención, yo diría, de Funes el memorioso, ¿no? O sea, es la atención de aquel que sabe todo lo que pasó, que tiene un registro increíblemente preciso de cómo fue la historia y lo sabe desde adentro, ¿sí? Y al mismo tiempo tiene que teorizar y tiene que poner esa experiencia que es imposible de abstraer o parece imposible de abstraer en un canon disciplinario, ¿no? Y en ese tránsito obtener un doctorado y eventualmente publicar un libro y convertirse, como decía Alejandra, en profesora. Yo sé, digamos, que ese tránsito fue difícil y fue largo, y testigo de eso es que ya no les podemos decir Panchita y Laurita, por ejemplo. Pero también, digamos, a mí me gustaría decir que ese esfuerzo, digamos, y lo trabajoso de ese esfuerzo se nota en un libro que puede ser leído yo diría, en 2 registros por lo menos, y tal vez un tercero. Y me gustaría hablar un poquito de eso. Respecto a esta introducción, creo, y me gustaría también, digamos, empatizar con Mireia y con su frustración muchas veces con la disciplina, porque yo siento también que parte del canon y parte importante de lo que nos obsesiona en términos disciplinarios, al mismo tiempo nos deja con pocas herramientas para entender cómo funciona la política en la realidad, ¿no? Nos aleja bastante de la realidad.
yo creo que el libro funciona bien en dos registros principales. Uno es, digamos, el registro de una época, es una crónica de época, ¿sí? En este sentido está en la mejor tradición de la crónica oculta de la transición, de la historia del régimen de Pinochet, de Uneus, en el sentido de que uno puede leer este libro, y yo lo hice anoche, y es realmente increíble la capacidad de registro, de crónica, ¿sí? Y cómo puede uno, digamos, entender el hilado y la sucesión de procesos y de historias personales, institucionales, partidarias, que se van cruzando, también con un trasfondo histórico, ¿no? Y se ve mucho ahí, digamos, no solo la pluma, sino también el oficio de historiador, de pregrado, ¿no? Y por otro lado, el libro se puede leer en una segunda lógica, que es el diálogo con la disciplina, y es un intento exitoso de, a través de esta idea de las instituciones informales y de, digamos, encontrar los mecanismos que hacen que estas instituciones informales se pongan a funcionar y sean creadas, sobre todo bajo el liderazgo de Elwin en el primer gobierno, y cómo esas instituciones empiezan a hacer funcionar y son un buen registro y una buena forma de mirar lo que pasa en cómo cómo los presidentes ordenan los gabinetes, y a partir de ahí ordenan, digamos, el conflicto en la coalición y lo gestionan, ¿no? Entonces es un muy buen estudio de caso que seguramente puede inspirar nueva ciencia política para trabajar temas relacionados a coaliciones, a relación ejecutivo-legislativo, sistema y diseño institucional, etc. Y yo creo que ambos registros también nos permiten, digamos, por un lado calibrar el pasado y recalibrar un poco, digamos, ese pasado. Había mucho de eso, digamos, en los comentarios de Alejandra, y yo estoy de acuerdo, ¿sí? Hacer el duelo por lo que perdimos, ¿no? Así, algo que a mí me sucede al leer este libro es, bueno, la distancia temporal puede ser corta, pero la distancia en términos históricos de cómo funcionaba la política y cómo funciona hoy es enorme, ¿sí? Y en ese sentido nos permite, digamos, también pensar el futuro, ¿no? En un momento, y yo creo que también, digamos, como lo decía Alejandra, el momento en el que este trabajo es publicado es clave, en el que la sociedad se está volcando a pensar cómo volver a funcionar de una nueva manera, pero con lógicas que ojalá recuperen algunas de estas componentes que estaban y que se reflejan bien, digamos, en el trabajo de Mireia respecto a los primeros gobiernos de la Concertación. Desde esta perspectiva, yo, de nuevo, digamos, puedo decir poco respecto a la parte más institucional de ciencia política que hay en el relato, y con toda honestidad me parece que no es lo que más me entusiasma, digamos. A mí me parece mucho más interesante para pensar y para estructurar la discusión pública sobre el libro, no la académica, pero sí la discusión pública, utilizarlo como plataforma para pensar qué nos pasó, es posible volver a algo así, y eventualmente qué contracaras menos luminosas tenía esta forma de gobernar Chile que Mireia, digamos, a la que Mireia le hace la necropsia, digamos, ¿no? En sentido técnico. También en el prólogo, Lagos dice, bueno, Mireia y el segundo piso y este grupo de jóvenes participaba de todas las reuniones de los ministerios,
e increíblemente no se filtraba nada, nada, ¿sí? Y lo enfatiza. ¿Sí? Sí, siempre. Y para mí eso es interesante en sí mismo, pero también refleja la distancia entre cómo funcionaba la política y cómo funcionaba la sociedad en ese momento y cómo funciona hoy, ¿no? Hoy que no se filtre nada, por un lado es imposible, uno participa de cualquier reunión y se filtra. Pero por otro lado, hay un pedido, y esto está en el final del libro, en las conclusiones, y no está como, me parece que hay una punta de la cual tirar un poquito más. No está asociado a toda la discusión que, por ejemplo, tenemos sobre transparencia, ¿no? Hoy toda la discusión que tenemos sobre la constituyente es, bueno, todo tiene que ser transparente, todo tiene que ser abierto, tiene que haber actas de todo el proceso constituyente. Puede ser, y hay razones por las cuales es deseable que eso suceda, pero también hay que entender que la política y este tipo de cooperación incorpora opacidad, ¿no? Si uno ve la transaca y si uno ve, digamos, la distribución de cargos, ¿sí? Sí. Lo que en ese momento se veía como virtuoso, como una forma de ordenar la coalición, hoy se ve como corruptela, como arreglines, como cuartos llenos de humo, ¿sí? Y el punto es que probablemente necesitemos un punto intermedio, y ese punto intermedio es muy difícil de lograr, ¿no? Entonces yo siento, digamos, que esta es una generación a la cual se la juzga, y una acción de gobierno a la cual se la juzga con parámetros que cambiaron muy rápido, que no son los propios de la época, ¿no? Y en ese sentido creo que el libro hace lo que tiene que hacer en términos de situar, digamos, el lugar y el momento histórico donde eso ocurre, ¿sí? Pero por otro lado, me hace pensar que por un lado, que es muy difícil reconstituir algo así en una sociedad como la que tenemos hoy. No sé si es deseable, ¿sí? Y también me hace pensar en ciertos puntos menos rutilantes sobre los cuales me gustaría hablar al final. En este sentido, voy a hacer una sola observación de ciencia política, más metodológica. El libro es súper prolijo en términos de definir 4 instituciones informales, definir cómo va a medir esas 4 instituciones informales y seguirlas a lo largo del tiempo. Y lo hace muy bien. Mi pregunta es si lo que significan los indicadores, ¿sí? Implica lo mismo en términos políticos. Y ahí, de nuevo, digamos, yo creo que ahí tenemos un desafío como disciplina, ¿no? O sea, el valor político, el rol político, digamos, de esas instituciones informales probablemente se va reconnotando a lo largo del proceso. Y si seguimos midiendo lo mismo, tal vez estamos viendo, digamos, una visión por lo menos, digamos, cuyo valor va cambiando, digamos, a lo largo del tiempo de forma que no podemos registrar. Pero ese no es un problema del libro, es un problema de la ciencia política más en general, ¿no? Gracias. Por la transformación, digamos, rápida del funcionamiento de la política. Digamos, Mireya habla, digamos, de qué es lo que genera estas instituciones. Está el liderazgo de Elwin y la capacidad de diseñar, digamos, y de su grupo, digamos, de diseñar estas instituciones que luego perduran y se socializan en la coalición para adelante. Ella habla, digamos, también de instituciones que constriñan la competencia, ¿sí? Y por tanto, cuando vuelve a ver qué cambió, mira, digamos, cómo las nuevas reglas electorales generan un sistema de partidos más fragmentado y más, donde hay menos capacidad de coordinación ideológica o de armar coaliciones en términos ideológicos. Y habla de la noción de aprendizaje político, digamos, que se usa mucho para entender qué pasa, digamos, con el trauma de la UP y con el periodo dictatorial, con esa generación de gente que
construye lealtades que eran improbables, ¿no? Y están en los testimonios, ¿no? La alianza entre la DC y el PS es básicamente impensable sin esa comunidad de sangre, digamos, que construye, ¿no? Sin esas víctimas, sin ese pasado traumático, digamos, sobre el cual construye. Entonces, también hay que pensar si no es natural que en la medida que la comunidad de sangre se va diluyendo por un tema de recambio generacional, ¿sí? Lo que había ahí no era más bien lealtades personales y un grupo, digamos, afiatado, digamos, en términos de una lógica de comunidad de sangre, más que el trabajo que hacían las instituciones, ¿no? O sea, las instituciones de cierta manera en esta lectura pueden ser mucho más endógenas a la comunidad de sangre que al revés. Es un grupo de gente que viene, digamos, afiatada. Y luego, digamos, encuentra estas formas, digamos, de gobernar juntos. A ver, solo para, digamos, como para provocar un poquito al final, ¿qué es lo que, digamos, qué es lo que el libro hace muy bien, digamos, de nuevo, la necropsia de cómo funcionaban los gobiernos en Chile, queda clarísimo, digamos, cómo eso no funciona y deja de funcionar en Piñera y en Bachelet 2, ¿sí? Y en Piñera 2 mucho menos, ¿sí? La pregunta es, ahí, digamos, y es una pregunta que yo creo que es relevante hacerse, si cuánto es culpa, digamos, de estos liderazgos que vienen después y cuánto es culpa de vicios ocultos, ¿sí? El sistema que describe Mireia y que no estábamos viendo cuando mirábamos simplemente cómo funcionaba y lo ordenadito que funcionaba la coalición. En cierto sentido, ¿en qué medida estos liderazgos individuales son los que generan la disrupción? ¿O en qué medida, como decía Alejandra, veníamos en un proceso en el cual había ciertos signos y síntomas de alarma que no atendimos, ¿sí? Y que reflejan más bien, digamos, un desgaste de estas lógicas que termina, digamos, en esto que hoy tenemos entre manos. Y en ese sentido, y para ir terminando, O'Donnell hablaba de la dimensión horizontal y la dimensión vertical del accountability democrático, ¿sí? Yo creo que este libro refleja muy bien la dimensión horizontal, digamos, en un sentido distinto, digamos. Es un sentido más, digamos, de relación entre parlamento, partidos y poder ejecutivo. No entra tanto el ámbito judicial, ¿sí? Pero, digamos, la pata que yo añadiría es la dimensión vertical, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, con el sustento electoral, la relación con la sociedad civil, ¿sí? Y con el electorado de esos partidos que gobiernan tan afiatadamente en la dimensión horizontal? Hoy, cuando me presentaba Hugo, decía, bueno, que yo trabajaba partidos y que ahora está más interesado en temas como el crimen organizado. Y algo que, esto es completamente autobiográfico y verídico, o sea, yo me cansé de los partidos, tampoco es que existiera mucho partido, digamos, donde a mí me interesa ver lo que es en el territorio. Y empecé a meterme en el crimen organizado y dije, voy a estudiar una cosa totalmente diferente. ¿Sí? Esa fue mi reflexión, ¿sí? A los 5 minutos estaba hablando con líderes partidarios, de base, con alcaldes, con concejales, ¿sí? Con liderazgos evangélicos. Entonces, ahí había un vacío donde antes estaban los partidos, ¿sí? Que empezaron a llenar otro tipo de organizaciones, mientras esta gente gobernaba allá arriba, ¿no? Esto me lleva, digamos, a un último punto, que es el de, y el punto, digamos, para cerrar con lo de O'Donnell, o sea, podemos tener una democracia que funcione como tal
solo teniendo la dimensión horizontal y perdiendo la dimensión vertical? Porque eso es lo que tuvimos, ¿no? En el caso de Chile. Y respecto a esto, y para terminar, un punto sobre, y que viene, digamos, de alguien que viene de otra socialización política, de otra sociedad, respecto a técnica y política, ¿sí? Digamos, a mí y esto de nuevo, viene de alguien que socializaba en otra cultura política, donde uno entrevista a ministros y los ministros te dicen: yo estoy orgulloso de este país porque sin haber terminado primaria llegué a ser ministro. ¿Sí? Hay pequeños José Mujica en todos lados. ¿Sí? Eso probablemente te dé una gestión técnica del aparato estatal un poquito menos prolija. ¿Sí? Pero te da legitimidad, te da enraizamiento. ¿Sí? Eso para mí es un político. Cuando ustedes me hablan de técnicos y políticos, yo lo que veo es clase. O sea, yo creo que cuando ustedes y el sistema, digamos, habla de esta distinción entre técnicos y políticos, lo que la gente ve desde abajo son cuicos. No son ni técnicos ni políticos, ¿no? Y son cuicos que perdieron la empatía y se desarraigaron. Y nos dejaron solos mientras gobernaban arriba. Entonces, de alguna manera, estas reglas informales también son reglas para excluir tácitamente, ¿sí? Son reglas que le imponen condiciones a los partidos que los hacen muy difíciles de reproducir. Por ejemplo, y esto es súper, de nuevo, para provocar, pero Mireya habla de las reformas de probidad y cómo los políticos de arriba se quedan sin capacidad de armar aparato político, ¿no? Entonces, queremos esta política prístina, súper proa, ¿sí? Muy transparente, pero eso es la negación de la política. Sobre todo en una sociedad fuertemente desigual como la que tenemos entre manos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, digamos, como poner esa contradicción sobre la mesa, porque me parece que nos permite, digamos, pensar el tenor de los problemas que tenemos hacia adelante. Les doy un ejemplo, veo que está Claudia Hayes ahí. Acabamos de salir de una charla, de un ejercicio de Tenemos que hablar de Chile, ¿sí? Después de haber hecho 10.000 entrevistas, grupos, etc., nos convocan a gente, digamos, de la élite, ¿sí? a conversar sobre las soluciones. Y nos ponen un video de una señora que se llama Carla, que es pobladora de La Pintana, y que habla de que quiere ser representada, que quiere que la representen, que los políticos llegan en Mercedes-Benz, de corbata, y que no tienen noción de lo que les pasa. Yo quiero saber por qué no está Carla en la reunión, ¿no? Y por qué estamos nosotros. Eso es muy chileno y creo que es lo que a mí, digamos, me corresponde aportar como alguien que viene de otro contexto. Y lo último, se habla mucho de la debilidad de los partidos. Yo creo que lo que se debilita son, digamos, la capacidad de coordinación, la comunidad de sangre, se fragmentan los partidos, pero sigue habiendo máquinas electorales que son capaces de reproducir los votos, y con lógicas cada vez más desenganchadas de lo que pasa en la dimensión horizontal del poder, ¿no? Entonces, creo que la crónica que Mireya ofrece, lo que refleja de alguna manera, es cómo es imposible, digamos, seguir manteniendo esa lógica horizontal cuando se te debilitan las lealtades y cuando te desenganchaste de lo que te sostiene, aunque te siga sosteniendo. Por eso es que los caudillos siguen siendo muy pesados y cada vez más pesados en términos de cómo funciona la política hoy en Chile. Porque traccionan votos. Ante ese vacío son los que siguen traccionando votos. Entonces, de alguna manera,
lo que hoy tenemos entre manos es el precio de haberse desenganchado y haber desatendido esa dimensión más vertical. Bueno. Muchas gracias de nuevo, un placer leer el libro y súper provocador la lectura. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, todo lo bueno tiene un ciclo temporal. Qué bueno conocer la tapa del libro para que la compren. Y sigamos discutiendo. Y muchas gracias por asistir y por las excelentes presentaciones. Voy a tener que escribir otro libro para poder contestarle a la Alejandra y a Juan Pablo. Entonces vamos a tener que invitarlos de nuevo y así nos vamos a ir en un loop, ¿les parece o no? 2 más. El libro 2 sobre no va a ser sobre los cargos, va a ser sobre las políticas públicas. Y ahí sí que vamos a pelearnos bien peleados, ¿o no? Muchas gracias por el cariño, por la dedicación, por el tiempo y nada, y esto siempre es un aporte para seguir pensando este país nuestro, que tanta congoja nos tiene. Que estén muy bien a todos y todas, muchas gracias. Gracias, director, por haber hecho de presentador y a todos los que estuvieron conmigo hoy día. Nos vemos. Chao, chao, muchas gracias. Chao.